Doctor Castillo, ya podemos dar inicio al webinar. Buenas noches. ¿Escucha? Bueno, buenas noches a todos los asistentes a esta presente sesión. A nombre de la Sociedad Peruana de Nefrología, les doy la bienvenida y las gracias por asistir a este evento. Eh, este día nos ha tocado a la Sociedad Peruana de Nefrología, filial Callao, dirigir el primer webinar. Saludo esta iniciativa de parte de la Sociedad Peruana de Nefrología porque permite a todas las filiales participar académicamente y de forma más activa en las actividades programadas de la Sociedad Peruana de Nefrología. Considero que ese es un gran paso y agradecemos ser los primeros en poder intervenir. En este momento, como filial Callao, vamos a presentar un trabajo muy interesante hecho por dos excelentes colegas y amigas mías, con quienes trabajamos hombro con hombro en el Hospital Sabogal y más aún en este contexto tan complejo de la época de la pandemia COVID. Sin más, bueno, quise solo darles un pequeño aviso. Por favor, recuerden que cuando tengan que hacer alguna pregunta, háganlas a través del chat para poder leerlas y de esa forma poder responder a sus inquietudes cuando termine la sesión. Y sin más, voy a presentar a mis queridas colegas, la doctora Elizabeth Fabián Aquino, médico nefrólogo del Hospital Sabogal, una médico joven y muy talentosa, una buena amiga mía, y asimismo también a la doctora Carla Postigo Oviedo, una colega de muchos años, con la cual hemos compartido mucho tiempo en el hospital, la antigua jefa del hospital, del servicio de nefrología de mi hospital, y con quien tenemos un trabajo en equipo muy bueno y una amistad muy grande. Vamos a presentar el tema de gestación en pacientes en diálisis, la experiencia del Hospital Sabogal, y sin más voy a dar pase a la doctora Fabián, que se va a encargar de la parte teórica, y la doctora Postigo posteriormente va a hacer la parte de los resultados. Elizabeth, el auditorio es tuyo. Buenas noches, doctor Castillo, buenas noches, doctora Carla. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se escucha? Bueno, buenas noches. En esta oportunidad me siento contenta de poder compartir parte de lo que nosotros hacemos en la unidad de hemodiálisis del Hospital Sabogal, ¿no? La experiencia que hemos tenido con nuestras gestantes, ¿no? Tanto en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, y bueno, agradecer por su participación y su interés, ¿no? En, en, en escuchar esta presentación. Bueno. Bueno, hablando un poco de la enfermedad renal crónica, podemos decir que hoy en día no es una barrera para la reproducción en la mayoría de nuestras pacientes, ¿no? Pero sin embargo es un riesgo para desarrollar complicaciones tanto maternas como fetales, complicaciones que ya están bien descritas, ¿no? Como son la preeclampsia, la restricción del crecimiento fetal intrauterino, el parto pretérmino y también la aceleración en cuanto a la pérdida de la función renal en las gestantes. Dentro de los mecanismos que afectan la fertilidad en la enfermedad renal crónica, vamos a ver que van a tener una etiología multifactorial.
van a ser tanto causas biológicas y causas psicológicas. Las mujeres con enfermedad renal crónica van a presentar disfunción sexual, ¿no? Caracterizadas por dispareuria, disminución de la libido. Aparte de eso, trastornos en el ciclo menstrual y en el ciclo ovulatorio. Pero no hay que dejar de lado también los problemas psicológicos, ya que estas mujeres van a tener una imagen quizá negativa, ¿no? de ellas, debido a que van a ser portadoras de dispositivos para las diferentes terapias, ¿no? de reemplazo renal, como son los catéteres de hemodiálisis o de diálisis peritoneal. Ahora, vemos que dentro de los mecanismos fisiológicos o dentro de los mecanismos que van a alterar el ciclo ovulatorio, el ciclo menstrual, esto se va a ir progresando de acuerdo a cómo va disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Así vemos que de la oligomenorrea, ¿no? Según va avanzando el estadio de la enfermedad renal crónica, va a progresar a menorrea. Esto ha sido descrito por algunos estudios, ¿no? donde mencionan que en pacientes con enfermedad renal crónica prediálisis se ha visto una prevalencia del 75% de amenorrea. Y en pacientes que inician la terapia de reemplazo renal, ¿no? como la hemodiálisis, la prevalencia de amenorrea ha disminuido a un 37-59%, mejorando de esta manera la fertilidad en esta población, ¿no? Entonces, las mujeres con enfermedad renal crónica se van a ver de alguna forma beneficiadas con la hemodiálisis, ¿no? en cuanto al tema de fertilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un ciclo normal, ¿no? En un ciclo fisiológico, vemos para la ovulación, para darse la ovulación necesitamos contar con picos, ¿no? hormonales, ¿no? como es las gonadotrofinas tienen que hacer picos, ¿no? para que se dé la ovulación, la folículo estimulante, la luteinizante y también el estrógeno. Posterior a esto, ¿no? para mantener la gestación, se va a tener que recurrir a la secreción de la progesterona por el cuerpo lúteo. Eso es lo normal, lo que ya conocemos en un ciclo ovulatorio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se ve en la enfermedad renal crónica? En la enfermedad renal crónica vamos a ver que estos picos hormonales no se llegan a presentar, por lo tanto, no vamos a tener, ¿no? la ovulación y vamos a entrar a periodos de oligomenorrea o amenorrea. Ahora, eso lo podemos observar en este gráfico, ¿no? Que si recordamos un poco, sabemos que el estrógeno, ¿no? y la prolactina van a hacer un feedback positivo, ¿no? a nivel del hipotálamo para la secreción de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Estas, ¿no? a su vez estimulan a la adenohipófisis para la secreción de la folículo estimulante, la luteinizante y la prolactina, y así puedan estimular, ¿no? al folículo y se pueda dar la ovulación, y posterior a eso, a través de la secreción de la progesterona, mantener el embarazo. Pero en la enfermedad renal crónica vamos a ver que el clearance de la prolactina va a estar disminuido, lo cual va a hacer que los niveles de prolactina aumenten. Al estar aumentada la prolactina va a hacer un feedback negativo a nivel del hipotálamo, inhibiendo la secreción de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Por lo tanto, no se va a producir la folículo estimulante, tampoco la luteinizante, no va a haber maduración de los folículos, no va a haber ovulación y no va a haber producción de estrógenos, ¿no? Y al haber una disminución en la producción de estrógenos, también va a seguir inhibiendo, ¿no? a la hormona liberadora de gonadotrofinas. Y esto va a hacer, ¿no? lo que vimos en el gráfico anterior, que no se produzcan los picos hormonales y por tanto los ciclos sean anovulatorios. Ahora, si recordamos un poco en la fisiología renal durante el embarazo, vamos a encontrarnos con alteraciones a nivel hemodinámicas, alteraciones tubulares, alteraciones a nivel estructural,
y alteraciones endocrinas. En las alteraciones hemodinámicas vamos a ver que va a haber una hiperfiltración glomerular, pero fisiológica, ya que esta hiperfiltración no va a depender de vasoconstricción, sino de una vasodilatación sistémica, ¿no? Esto va a hacer que se presente una disminución ligera, se dice entre un 5 a 10% de la presión arterial, que muchas veces puede solapar, ¿no?, las enfermedades hipertensivas del embarazo. Ahora, también es importante recordar esto porque va a aumentar, al aumentar, ¿no?, la tasa de filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal, va a haber un estado de dilución, ¿no?, que no solo nos va a llevar a presentar una anemia fisiológica propia del embarazo, sino también una disminución en los niveles de creatinina. ¿Por qué es importante esto? Porque durante la gestación no vamos a poder nosotros estimar la tasa de filtración glomerular con las fórmulas que ya conocemos, como es el MDR o el SKD-EPI, ¿no? Porque vamos a tener niveles bajos de creatinina. Entonces, si nosotros queremos medir o queremos estadiar de alguna forma la enfermedad renal crónica en el embarazo, no nos va a servir estas fórmulas, porque van a subestimar. Pero, sin embargo, ¿no?, se dice que la creatinina sigue siendo el único marcador en el cual podemos confiar para poder valorar, ¿no?, el compromiso de la función renal. Ahora, según va progresando la enfermedad renal crónica en sus diferentes estadios, o va disminuyendo la tasa de filtración glomerular, vamos a ver que en las gestantes va a ir aumentando, ¿no?, la tasa de complicaciones. Como vemos acá, este es un estudio, ¿no?, donde comparó dos cortes, ¿no?, y vemos que según progresa la enfermedad renal crónica, ¿no?, las diferentes complicaciones o las complicaciones que se describen en el embarazo, ¿no?, de las pacientes con enfermedad renal crónica va a ir aumentando, ¿no? Vemos que, por decir, el retardo del crecimiento intrauterino, ¿no?, no puedo poner acá el marcador, pero bueno, se ve que aumenta, ¿no?, la tasa dependiendo del estadio, ¿no? Si vemos acá, ¿no?, todos, cuando llegamos a los estadios terminales, las complicaciones van a ser mayores. Por esto que las mujeres, según progresan o están en un estadio cada vez más avanzado, la gestación va a tener muchas más complicaciones, y algo que recomiendan es el inicio de la hemodiálisis, ya que de alguna forma va a ayudar, ¿no?, no a evitar, pero a disminuir estas complicaciones. Ahora, que en cuanto a las pacientes en hemodiálisis, ¿no?, a las gestantes en hemodiálisis, ¿no?, cómo manejamos a nuestras pacientes o sea, cómo brindamos nuestra prescripción de hemodiálisis. Para eso tenemos ciertas recomendaciones, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, ¿no?, nos hemos guiado a las recomendaciones, ¿no?, que nos plantea el IETSI, ¿no?, donde nos menciona el manejo que deberíamos de dar a nuestras pacientes gestantes en diálisis. Nos dice que toda paciente identificada, ¿no?, como gestante debe de recibir un tratamiento intrahospitalario, o sea que debe de pasar a recibir sus sesiones de diálisis a un hospital. Esto porque estas pacientes se convierten en pacientes de alto riesgo obstétrico y pueden, pues, presentar trabajo de parto en cualquier momento y necesitan estar monitorizadas en un ambiente intrahospitalario. Otra recomendación que nos hacen es acerca del tiempo, ¿no?, acerca de la frecuencia y las horas de tratamiento. Ellos nos recomiendan tratamientos de hemodiálisis mayores a 21 horas a la semana. Ahora, este tiempo que recomiendan se basa, ¿no?, a las guías de Kadoki,
Pero ahora, revisando Kadoki, ellos para plantear este parámetro, ¿no? Se valieron de un estudio realizado, ¿no? Acá por la Dunewich, ya quien comparó dos cortes, ¿no? Eh, en Canadá, en Toronto, ¿no? Donde ellos, dentro de sus programas de hemodiálisis, manejan diálisis nocturnas, ¿no? En un grupo de gestantes, ¿no? Y vieron que la tasa de nacidos vivos, ¿no? Era, pues, aumentaba de acuerdo a las horas de diálisis que daban y quisieron comparar. Entonces compararon con una corte, ¿no? Norteamericana, las cuales recibieron diálisis convencional y dividieron, ¿no? En terciles y vieron que aquellas gestantes que recibían menos de 20 horas tenían tasas de nacidos vivos de 48%, y las que recibieron de 21 a 36 horas, un 75%, y aquellas de 37 a 56 horas, un 85%. Viendo que el tercil 2 y el 3 no hacía mucha diferencia, entonces ellos plantearon que lo ideal sería dar mayor a 36 horas, ¿no? Sin embargo, Jetsi nos plantea 21 horas para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve que en nuestro entorno es un poco complicado que una gestante pueda asistir de forma diaria a sus sesiones de hemodiálisis, debido a veces a la distancia, ¿no? Que tiene o sea, que tiene que trasladarse para llegar hasta el hospital. Otro es que nuestros hospitales pues no cuentan, ¿no? Quizás con las unidades de hemodiálisis necesarias para poder brindar terapias de más horas o que sean mucho más frecuentes. Entonces, ya teniendo como ellos recomiendan, ¿no? Que el tiempo prudencial para nuestro entorno debería de ser mayor a 21 horas. Ahora, aparte de eso, ¿no? Los autores de este estudio también hacen otras recomendaciones. Ellos, como dije, ¿no? Van a plantear que las diálisis sean mayores a 36 horas, ¿no? Bueno, y que la variación de esto va a depender de la función renal residual. Si hay una buena función renal residual, se puede disminuir la frecuencia, ¿no? También hablan o recomiendan los niveles de urea, ¿no? Ellos dicen que de 10 a 15 milimoles por litro, ¿no? Prediálisis debería ser el objetivo, ¿no? No post, sino prediálisis, ya que estas pacientes se van a dializar diario, entonces debería de ser constante los niveles de urea. Y en cuanto a la ultrafiltración, mencionan que debería ser controlada con la presión arterial, que deberíamos de tratar de mantener presiones postdiálisis menores a 140-90 y evitar la hipotensión, o sea que nuestra prescripción de ultrafiltrado debe estar dirigido a mantener presiones intradiálisis menos de 120-70. Y acerca de la anticoagulación intradiálisis, ¿no? En diálisis, recomiendan el uso de la heparina no fraccionada, ya dependiendo del protocolo de cada centro. Acerca de la prescripción de diálisis peritoneal, no hay mucho consenso. En todas las series que hemos revisado, hemos visto que ha sido bastante individualizado y otro que no han hecho mucha descripción del manejo. Sin embargo, en esta experiencia en México, ¿no? Ellos recomiendan, ¿no? Que se debe dar, ¿no? Diálisis peritoneal intensiva de 3 a 4 veces por semana, que puede ser intradomiciliario, ¿no? O también podría ser hospitalizada. Mencionan que el volumen a infundir se puede ir disminuyendo de acuerdo al trimestre, ¿no? Y a partir del segundo trimestre se puede disminuir de 500 a 1000 mililitros de solución de diálisis peritoneal, y que las concentraciones deben de ser bajas, ¿no? Entre 1.5 a 2.5. Aparte de eso, algo que sí describen
es que la infusión de estas soluciones de diálisis peritoneal pues, ¿no? a la cavidad intraperitoneal puede producir irritación, ¿no? A nivel del útero y hacer que desencadenen contracciones. Entonces sugieren el uso de tocolíticos como el sulfato de magnesio, evitando o controlando que no superen niveles de 5, ¿no? 5 miligramos por decilitro. En cuanto a la revisión que se hizo, ¿no? de las series de caso a nivel internacional y que, bueno, comparando un poco con nuestros resultados, hemos visto, ¿no? que casi todas las series, ¿no? Bueno, a excepción de Canadá, que ha tenido muy buenos resultados, ¿no? Todos optan o han seguido el parámetro de la diálisis intensiva, ¿no? de aumentar el tiempo de diálisis, la frecuencia. Todos mencionan diálisis entre 5 a 6 veces por semana y un aproximado de 4 horas. La tasa de nacimiento, ¿no? vivos supera el 50%. Dentro de las complicaciones, vemos que las que se han descrito casi en todas las series ha sido siempre la hipertensión, también el polidramnios, ¿no? cosa que nosotros no hemos encontrado. Y que otra cosa es acerca del bajo peso, ¿no? al nacer. Ellos en estas series han considerado bajo peso, ¿no? menos de 2.500 y muy bajo peso, menos de 1.500, ¿no? Si vemos, ¿no? la que mejores resultados ha tenido ha sido Canadá, ya que con muy bajo peso solo han tenido un 6%, ¿no? Con bajo peso un 44%, mientras que las otras series, casi todos o todos, ¿no? los recién nacidos han sido de bajo peso y de muy bajo peso al nacer. Ahora, eh, esta es una revisión sistemática, ¿no? de un análisis de metaregresión donde han considerado 126 series de casos y reportes de casos, ¿no? Para ellos, series de casos fue aquellos que presentaban más de 5 casos y reporte de caso menos de 5, pues, ¿no? Hasta 4. Entonces, llegaron a describir, o en este estudio consideraron 681 embarazos, ¿no? En 647 pacientes, ¿no? Todos, como dije, series y reportes de casos, ¿no? Y nos plantean, ¿no? las características ¿no? que el común denominador siempre va a ser la terapia intensiva, ¿no? Con 5 a 6 veces por semana, con un tiempo promedio de 4 horas, ¿no? Y que dentro de la medicación utilizada, la más frecuente fue la eritropoyetina, el hierro y los antihipertensivos, ¿no? También la transfusión, la mayoría de los reportes, ¿no? Describen que han requerido transfusiones y en cuanto a los suplementos vitamínicos, casi todos reportan el uso de la vitamina B12 y de la vitamina D. En cuanto a las características, esto también es lo mismo, características en diálisis. Acá tenemos estudios tanto a nivel latinoamericano, ¿no? Tenemos acá el de Espinosa, que es un estudio, un reporte chileno, ¿no? Ahí, bueno, acá, en los hallazgos fetales. En cuanto a los hallazgos fetales, vemos que lo más frecuente, ¿no? Fueron los partos pretérminos, ¿no? Y en los partos pretérminos se clasificaron, pues, no los pretérminos tempranos y muy tempranos, ¿no? Y vemos que la edad promedio, no la edad gestacional promedio, fue de 33 semanas. También en estos reportes describieron complicaciones,
¿no? Complicaciones y malformaciones. Dentro de las malformaciones reportaron 8. Dentro de esas 8, la más frecuente fue la persistencia de ductus. También encontraron hipoplasia pulmonar, encontraron displasia, ¿no? Y, bueno, y malformación cardíaca, que en realidad comparando con la población que sin enfermedad renal crónica no hay mucha variación, ¿no? O sea que en realidad la enfermedad renal crónica, la hemodiálisis, no se puede decir que lleve a o que tenga, que aumente la prevalencia de malformaciones. En cuanto a las características maternas, en lo que casi todos coincidieron es que la población o la edad de las mujeres, de las gestantes, fue en promedio 30 años y que la mayoría, ¿no? En cuanto a si el embarazo fue antes o después de diálisis, la mayoría fue después de diálisis. Y las complicaciones más frecuentes fue la anemia y el polidramnios. Bueno, a continuación, ¿no? Le doy paso a la doctora Postigo para que continúe con nuestros resultados. Gracias, Elizabeth. Recuerden, por favor, todos que sus preguntas por el chat cuando llegue el momento, terminando la exposición de la autora posible. Carla. ¿Me pueden dar la... Eli, ¿puedes salir de tu pantalla para que pueda compartir, por favor? Sí, sí, sí. Muy bien, gracias. Bueno, nosotros agradecemos a la sociedad por habernos invitado a compartir un poco lo que se hace gracias a la iniciativa de los médicos jóvenes, ¿no? Y de los residentes. Bueno, nosotros vamos a compartir este trabajo que se está haciendo, porque todavía lo venimos desarrollando, que es la experiencia que ha tenido la unidad del Hospital Sabogal en la gestación, ¿no? Nuestro objetivo es determinar cuáles son las características materno-perinatales de los casos que se han presentado y que se van a presentar en las unidades de diálisis peritoneal y de hemodiálisis, ¿no? Lo que vamos a presentar ahora es una serie de casos de enero del 2008 a febrero del 2021, en la cual hemos tenido 11 gestantes, ¿no? De estas 11 gestantes, la edad de la menor es más o menos 23 años y de la mayor casi 37 años. Un ratito que voy a minimizar esto. Muy bien. Y la edad promedio es de 33 años, ¿no? Es más o menos lo que reportan la literatura mundial, el último metaanálisis de Piccoli que les presentó Elizabeth. Ellos mencionan una edad promedio de gestantes de aproximadamente de 30 años. Muy bien, en cuanto a la etiología de la enfermedad renal, nosotros tenemos que el 36% de nuestros pacientes eran de etiología de hipertensión, 18% eran no filiadas, ¿no? 27% ya habían tenido alguna lesión por presión pero secundaria a la preeclampsia, ¿no? Y 18% tenían lupus. A la edad gestacional que vinieron a la unidad para el inicio de diálisis diaria o hemodiálisis intensiva, bueno, la más precoz fue a las 3 semanas, ¿no? Y la de mayor edad gestacional fue
alrededor de casi 27 semanas, ¿no? Teniendo un promedio de más o menos cuando iniciamos la hemodiálisis intensiva o hemodiálisis diaria de 13 semanas de nuestros 11 casos que hemos tenido, ¿no? Respecto a los años que tienen las pacientes en hemodiálisis, bueno, tenemos pacientes que casi han tenido medio año, ¿no? Que es la menor de ellas. Bueno, y tenemos una paciente que ya ha tenido joven, ¿no? Que ha tenido ya como 17 años en hemodiálisis, ¿no? O sea, como que el tiempo de diálisis tampoco nos influye mucho, ¿no? No va un poco de acuerdo a lo que dice la literatura, que las mujeres en hemodiálisis son difíciles de tener hijos, ¿no? Al contrario, ¿no? Ahora estamos viendo que son casos más frecuentes, ¿no? Bueno, respecto al exceso vascular, bueno, acá sí no está un poco de acorde a lo que tenemos todos en nuestra realidad, donde abundan los catéteres, ¿no? Nosotros felizmente nuestras gestantes tenían el 60% de ellas, si bien son 10 casos, porque uno de ellos era de diálisis peritoneal, tenía fístula arteriovenosa, el 30% catéter tunelizado y solamente el 10% tenía un catéter temporal, ¿no? Al respecto a la diuresis, al momento de preguntarles, acá lo hemos considerado, la mitad nos dice que no orinaba y la otra mitad nos dijo que sí orinaba en volúmenes inferiores a 1000. Por eso le hemos puesto, o llegaban a 1800, pero era un valor aproximado, ¿no? O sea, el 50% de los pacientes tenían volumen residual. ¿Cuánto es el tiempo que les dábamos de diálisis por semana? Bueno, pues lo ideal es decir lo que nos dicen las guías, ¿no? Ustedes ven que las revisiones nos han dicho que debemos de hacer como mínimo 21 horas, como mínimo, ¿no? Es lo que nos pone la guía de la institución. Pero nuestra realidad en el Perú es otra. Yo creo que ninguno de nuestros pacientes llega a ser 3 horas y media o ideal los 4, ¿no? Bueno, en estas gestantes, ya sea por la sobredemanda que tenemos o en la última gestante en la época de pandemia, no se ha podido dar las 3 horas o llegar a completar las 21 horas a la semana, ¿no? En todos ellos se ha indicado 18 horas, o sea, son 3 horas por semana de lunes a sábado, el domingo descansado. O sea, los 10 casos que tenemos, todos han recibido 3 horas, ¿no? Y eso es diferente de lo que dice la literatura, que ellos llegan a tener hasta 4 horas por semana, ¿no? Y un mínimo de 21 es lo que nos recomiendan. Bueno, esa es una situación que es real para todos los hospitales, ¿no? No creo que ninguno esté exento de su sobredemanda, ¿no? Y ahora peor con la pandemia que tenemos. En cuanto a la hemoglobina, estos son valores de hemoglobina al inicio de la gestación. Bueno, tenemos pacientes que han estado bien controladas, ¿no? Que tenían hemoglobina en 11,5, y tenemos casos en que han tenido hemoglobinas bajas, ¿no? Por lo menos en 3. Esta paciente tuvo hemoglobina de 3,47 cuando ingresó a la unidad. Tenemos que la hemoglobina en promedio al inicio de las diálisis diarias o de las diálisis intensivas fue de 7,06. Solamente 4 casos necesitaron transfusiones sanguíneas, ¿no? Un solo caso necesitó 2 paquetes globulares. Todas nuestras pacientes recibían eritropoyetina. No hubo ninguna que no recibió. ¿Qué complicaciones tuvieron durante la gestación, ¿no? Por suerte o, bueno, por los buenos médicos que los atienden, no, tenemos 64% de nuestros pacientes que no tuvo ninguna complicación. Solamente el 18%, que equivale a una paciente, nos desarrolló placenta previa, y también 18% desarrolló hipertensión asociada en el embarazo. No era una paciente hipertensa, pero que empezó a desarrollar hipertensión asociada al embarazo. ¿Cuáles son las características que tenían estas pacientes del parto, ¿no? Miren, nulíparas eran el 42%, primíparas el 25% y multíparas el 33%. Miren, o sea, son pacientes que ya han tenido varios hijos, ¿no? Pero de todos ellos lo que hay que resaltar era su primer hijo que tenían durante que se les había diagnosticado la enfermedad renal crónica e iniciaban diálisis. La edad gestacional al momento del parto, ¿no? Acá es un poco para ver lo que nos dice la literatura, ¿no? Que son por lo general partos pretérminos, ¿no? La edad gestacional, bueno, muy pocos, como ustedes pueden ver, llegaron a las 36 semanas, ninguno llegó a las 37 semanas, tuvimos partos de 26 semanas,
Y tenemos, ay, perdón, no, que más o menos, que perdón, acá no ha salido, pero el promedio estaba en alrededor de 25 semanas. El tipo de parto que ha sido, o sea, el 55% fue cesárea y el 45% fue vaginal. Miren, a pesar de que la literatura reporta que los partos de una paciente con enfermedad renal crónica deben de ser todos cesáreas, ¿no? Nosotros hemos tenido la experiencia que dan partos vaginales normales y sin ninguna complicación, ¿no? A pesar que a veces después de la diálisis se desencadenaba el trabajo de parto, las pacientes no tenían ninguna complicación en los partos vaginales, ¿no? Bueno, si lo clasificamos según el tipo de parto, nosotros tenemos que el 18% ha sido partos a términos, o sea, 2 casos, pretérminos han sido 6 casos, y partos inmaduros son aquellos que tienen de 21 a 27 semanas, han sido 3 casos. Espérense, disculpen, pero tengo problemas con la presentación. Ya, entonces, pretérminos decimos que tenemos el 54% de pacientes que tienen parto pretérmino. Y si sumamos con los partos inmaduros y partos pretérminos, tenemos que el 81% de nuestros pacientes, el 81% de nuestros pacientes son partos pretérminos, ¿no? Si asocio lo que es pretérmino con inmaduro. Bueno, esto es un poco lo que refleja lo que dice la literatura, ¿no? Reportan inclusive, el que reporta menos de partos pretérminos es Canadá, ¿no? Pero generalmente se asocia inclusive desde un 70% que las gestantes en hemodiálisis desarrollan partos pretérminos. Las complicaciones del posparto inmediato, solo tuvimos una complicación, que fue retención de restos placentarios, ¿no? Que la paciente entró a hacer su legrado, no hubo ninguna otra complicación, ni por infección de herida operatoria en las pacientes que tenían cesárea, ninguna otra complicación más, ¿no? Bueno, ¿qué es de los neonatos? ¿No? El peso al nacer que tuvieron los neonatos de los 10 casos, perdón, de los 11 casos que tenemos, bueno, solamente uno llegó a los 3.500. ¿No? Vemos pesos muy bajos de 550 gramos, ¿no? Pero si nosotros lo clasificamos, como nos dice la literatura, de acuerdo a muy bajo peso, hemos tenido 3 casos, de bajo peso, 4 casos, con peso insuficiente, son aquellos que están entre 2.500 y 3.000, hemos tenido 3 casos, y con peso normal solamente un caso. Entonces, si lo clasificamos a estos recién nacidos por la edad gestacional, decimos que los recién nacidos pretérminos y los recién nacidos inmaduros representan el 81% de la población, ¿no? O sea, de todos nuestros recién nacidos. Solamente 2 casos que presentaron, uno que estaba con 36 casi 37 semanas, que al momento de ser catalogado por los neonatólogos le pusieron que era un recién nacido a término, ¿no? Bueno, y de todos estos recién nacidos, solamente 3 no estuvieron hospitalizados y 8 sí estuvieron hospitalizados, ¿no? Y estas hospitalizaciones que se requirieron fueron todas con incubadora. El tiempo mínimo de hospitalización que estuvieron los recién nacidos fueron 5 días y después llegaron a estar hasta un mes. A la mortalidad de los recién nacidos, bueno, acá hay que resaltar que todos los recién nacidos nacieron vivos. O sea, las madres o la gestación llegó a su éxito en el 100%, pero lamentablemente por complicaciones asociadas a muy bajo peso, fallecieron 3 recién nacidos. Los otros niños están actualmente vivos, no ha habido ninguna complicación, ¿no? Con respecto al tipo de lactancia, bueno, acá sí es interesante que 4 de las madres dieron lactancia materna exclusiva, ¿no? A pesar de las limitaciones que se tiene con los pacientes con enfermedad renal, de la cantidad de líquido que deben de tomar, ¿no? Pero no hubo ninguna complicación. Estos 4 pacientes o 4 madres dieron de lactar a sus bebés. Solamente 2 casos presentaron lactancia artificial y un caso que le dio lactancia mixta. Y
Esta es la edad actual de los niños, que es algo que queremos compartir con ustedes. El mayor tiene actualmente 12 años y el menor tiene 1 año y 1 mes, ¿no? 1 año y 1 mes. O sea, todos los recién nacidos vivos y que salieron bien, están desarrollándose sin ninguna complicación y todos van muy bien felizmente. Solamente para ya terminar, mencionarles un poco de lo que es el caso de diálisis peritoneal que tuvimos, porque fue el primero que nosotros tuvimos. No tenemos mucha experiencia en lo que es la diálisis peritoneal en gestación, pero esta fue una paciente de 30 años que estaba en diálisis peritoneal desde el año 2008, tenía buen volumen residual de diuresis. Ella fue la que se diagnosticó en la gestación a las 3 semanas y la prescripción que tenía fue de soluciones glucosadas de 1,5 por 2 litros con 4 recambios, ¿no? La cual no fue modificada hasta el final del embarazo. La hemoglobina inicial fue de 9 y al final, al finalizar la gestación, tuvo 10 gramos, ¿no? Recibió tratamiento con eritropoyetina, como les vuelvo a repetir, todos los pacientes recibieron tratamiento con eritropoyetina. El recién nacido fue vivo de 1.500 gramos. A las 28 semanas de gestación tuvo un parto prematuro que falleció a las 5 horas de vida, ¿no? A esta paciente se le intentó cambiar modalidad de diálisis, pero lamentablemente no aceptó desde el inicio del diagnóstico de la gestación. No fuimos muy convincentes. Pero como ya han escuchado, hay casos reportados en los que se ha tenido éxito en los pacientes con diálisis peritoneal. ¿A qué conclusiones nosotros hemos llegado, no? Que la gestación en diálisis implica el riesgo de parto prematuro, por lo menos en la serie de casos que hemos tenido, de 81%, que la mortalidad perinatal nos alcanza en nuestra serie de casos a un 27%, no hemos tenido mortalidad materna y que la tasa de éxito de las gestaciones que todos han tenido recién nacidos vivos fue de 100%. Entonces, ¿qué es lo que nos falta, no? Nos falta seguir reportando casos y espero que esta presentación que estamos haciendo sea parte de una iniciativa y que la sociedad empiece a hacer un registro de gestantes en hemodiálisis, que los otros hospitales, porque yo sé que todos los hospitales tienen casos, empecemos a reportar para empezar a publicar. Si ustedes ven las series que se ha reportado, que Elizabeth ha reportado, los máximos casos que se llegan son prácticamente uno que ha llegado a 27, ¿no? Pero los chilenos han reportado un caso de 20 años de seguimiento de 6 pacientes. Entonces nosotros tenemos acá un reporte de caso que lo presentó el doctor Luis Arellán, que fue del Hospital 2 de Mayo. ¿No? Bueno, y solamente para agradecerles, yo quiero agradecer, creo que el doctor Herrada fue uno de los maestros de todos nosotros, de los que estamos al Sabogal, y si estamos comenzando a investigar, creo que es gracias a la semilla que el doctor nos inculcó. Y agradecer también a esta gente joven, que en época de pandemia o no, a pesar de todas las dificultades que tenemos, fue el grupo de ex residentes del año pasado que salió Elizabeth ahí. Agradecerles en realidad por las iniciativas y el entusiasmo que tienen para seguir investigando y publicando, que es lo que nos falta como nosotros, como nefrólogos peruanos. Yo les agradezco la atención y muchas gracias a la sociedad por su invitación. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Elizabeth. Excelente presentación y excelente resultado. A ver, veo que todavía no hay ninguna pregunta, así que yo me permito hacer una pregunta inicialmente. ¿Qué atribuyen ustedes digamos, los buenos resultados obtenidos en mortalidad, dado que tienen creo que alrededor de 70 y pico por ciento de sobrevida en los niños, a pesar de que ni siquiera estamos llegando a lo que pide IETSIS, que es el promedio de 21 horas semanales? Y si vamos a lo que dice la literatura, que lo ideal en otros países es llegar a las 36 horas semanales, 6 horas de diálisis cada día, se llama la diálisis intensiva, ¿no? Como digamos, objetivo de tratamiento para lograr en ese momento estándares de sobrevida de 80 y pico por ciento. No estamos tan lejos de eso. ¿Qué pasa? Aparte de decir que el peruano, ¿qué más puede ser?
Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué más puede ser? Eh, Primero que es el cuidado del paciente, ¿no? El mismo paciente o la misma madre tiene mayor cuidado y tiene más conciencia de asistir a sus tratamientos, ¿no? Ahora la tasa de éxito que tenemos a nosotros, lamentablemente, bueno, por los reportes, como este es un reporte retrospectivo, no hemos podido conseguir los valores de KTV con los que estaban los pacientes para ver con cuánto de urea entraban, que hubiera sido interesante, ¿no? Eh, ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué estamos haciendo de diferente? En realidad, eso es una buena pregunta porque no sabría qué responderte, ¿no? O sea, si evaluamos nuestra diálisis en general, nosotros hemos dializado a las gestantes solamente a partir de hace 3, 4 años que hemos cambiado las soluciones de calcio, ¿no? La gestante se recomienda que dialice con soluciones de calcio de 2,5 para evitar la hipercalcemia que puede condicionar en el feto hipocalcemia e hiperfosfatemia, ¿no? Que dialicen con concentrados, con dializadores de alto flujo y alta eficiencia, cosa que nosotros no tenemos, ¿no? Si bien es cierto, hemos cambiado, hemos mejorado los dializadores ahora último, ¿no? Tenemos un dializador con mejor KOA, KUF, el tiempo no lo hemos podido mejorar, ¿no? Quizás también el acceso vascular está influyendo un poco en que nos ayude. Sí, ¿no? Hubiera sido interesante, como te digo, cruzarlos con KTB, pero lamentablemente no lo tenemos. Nos queda la incógnita en verdad, por eso pido a los colegas de otras redes, de otras regiones, hasta del mismo Lima, poder comenzar a registrar, porque en realidad nosotros estamos dializando a las pacientes 3 horas, no porque realmente lo requiera, sino es por necesidades del servicio y la tasa de éxito de la gestación está buena, ¿no? Tenemos que empezar a hacer nuestra evidencia. Claro, sí. Un poco la pregunta un poco complicada porque hay que improvisar en este caso, pero realmente los resultados son bastante impresionantes, ¿no? O sea, una probabilidad de más del 70% en realizando los 18 horas semanales. También quizás tenga que ver un poco con que la población peruana pues tiene menos masa muscular y de repente por ende quizás requieren un poco menos de diálisis. Se me ocurre, ¿no? Un poco para agregar a la idea, pero en este caso estamos dedicando. De todos modos, le transmito que, bueno, no tenemos una pregunta, pero de parte del doctor Aníbal Zambrano, las felicita por la presentación a las doctoras. Hizo muy buena presentación. El doctor Aníbal Zambrano es presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología. Así que gracias, Aníbal, por el comentario. Una pregunta un poco, quizás una inquietud más. Yo desconozco que hayan guías de tratamiento preestablecidas sobre gestación en hemodiálisis o en diálisis, pero ¿hay algún objetivo de tratamiento definido sobre hemoglobina, valores nutricionales, nivel de calcio fósforo, o digamos que podemos extrapolar en población general también para la gestante? ¿Algo has revisado sobre eso, Elisa? Estás muteada todavía. Estás muteada, Elisa. Ahí. Sí, sí, justo revisando, ¿no? Las recomendaciones de nuestra, bueno, según el IETSI, ¿no? Que no nos habla un poquito más sobre esas recomendaciones, pero sí en los diferentes reportes se ve que ellos comparten, ¿no? Parte de su experiencia y nos mencionan que la nutrición, ¿no? Es muy importante, ¿no? En estas gestantes, ya que no solo son pacientes que están sometidos a diálisis, sino que también están pues cursando por el periodo de gestación y eso necesita optimizar sus parámetros nutricionales. En cuanto a la anemia, también nos mencionan que en las gestantes deberíamos incluso duplicar la dosis de la eritropoyetina y es lo que vemos pues, ¿no? Que por el mismo hecho ya de ser pacientes renales crónicas, van a tener anemia y por el estar gestando, ¿no? Esto incrementa, ¿no? El, el riesgo. Ahora, en cuanto a las vitaminas, ¿no? Sí nos hablan de los suplementos, sobre todo en la vitamina D y en la vitamina B12, ¿no?
que debe ser también, ¿no? Estricto las gestantes. Aparte de eso, no mencionan suplementos adicionales, o por lo menos no los he encontrado. Para redundar un poco la idea, ¿no? Hubo una revisión que se fue publicada en la revista de la Sociedad Española de Nefrología, donde dan algunas recomendaciones para optimizar el tratamiento, ¿no? Entre ellos dice que lo primero que se debe hacer es coordinar entre los servicios de ginecología, nefrología y nutrición. Bueno, a nuestras gestantes, de que las mandan, no se quedan en el hospital por ser de alto riesgo, sino las mandan a sus policlínicos, ¿no? Bueno, se debe coordinar con el neonatólogo, ¿no? Pues siempre por el riesgo de que ingresen los neonatos a la unidad de cuidados intensivos, controlar la presión arterial en ellas, ¿no? Recordemos que una gestante no puede utilizar diuréticos, inhibidores ECA, de preferencia se les da alfa-metildopa, que es lo que también la mayoría de nuestras gestantes recibió, ¿no? Y con respecto a la nutrición que preguntaste, Manuel, ellos mencionan que la ingesta proteica debe de ser de 1 a 1,2 gramos por kilo, o sea, por kilo de peso de pregestación al día, ¿no? Y cuando empieza a gestar, se le debe aumentar de 10 a 20 gramos por día a la gestante, ¿no? Que es algo que también nosotros a veces nos olvidamos. Y la ingesta calórica debe de estar de 35 kilocalorías por kilo de peso, y cuando está gestando se le debe de aumentar 300 kilocalorías de peso por día, ¿no? Y como dice Eli, o sea, el suplemento de las vitaminas hidrosolubles y el ácido fólico, ¿no? Que es lo que no se deben de olvidar. Y que el paciente siga con su tratamiento de anemia y de fierro como toda gestante debe de recibir, ¿no? Gracias, gracias Carla, gracias Elizabeth. Les transmito una pregunta del doctor Aníbal Zambrano. En la población gestante del estudio, la función renal residual fue un factor determinante en la sobrevida de los neonatos. A ver, no, realmente no, porque hubo mm, pacientes que tuvimos que no tenían diuresis residual y que el neonato falleció. Lo que ha sido determinante es el peso. O sea, el parto pretérmino o parto inmaduro que han tenido ha sido determinante para el fallecimiento de los neonatos. En sí, la función renal residual no nos impresiona porque no hemos hecho el cruce que haya influido en la sobrevida del neonato. Ok, gracias. No tenemos más preguntas. Y creo que de parte de la Sociedad Peruana de Nefrología y de parte de la filial Callao de la Sociedad Peruana de Nefrología, les doy las gracias a la doctora Carla Postigo y a la doctora Elizabeth Fabián por la presentación. Realmente impresionante el trabajo que ustedes han hecho. Muy interesantes los resultados y, bueno, da, da mucha esperanza el ver que, a pesar de que a veces no logramos alcanzar los objetivos que nos dice la literatura extranjera, hemos logrado un objetivo importante. Da gusto ver esa diapositiva, Carla, que presentaste, donde se ve cómo los niños, un niño que creo que va a tener 12 años ahora, se ha logrado sacar adelante esa población en base al empuje, a la iniciativa y a las ganas que se tiene con el servicio. Agradecido por ti, como siempre, y secundado por todos nosotros. A todos ustedes por la ponencia, les agradezco a todos por la asistencia y cumplo con presentarles el siguiente webinar, que va a ser evaluación y gestión de pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica estadio 5 en diálisis en época COVID. Y me van a estar nuestras distinguidas colegas, la doctora Fanny Nostroza y la doctora Rosana Chaut. El moderador va a ser nuestro colega y nuestro presidente, el doctor Aníbal Zambrano, y esto se va a dar el siguiente jueves, 29 de abril, a las 8 p.m. Están todos invitados. Nuevamente les agradezco. Carla, Elizabeth, buenas noches con todos. Gracias, Manuel. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.